del castellano y también del portugués para los países integrantes del Mercosur, y en cada una de las sesiones, cada una de las resoluciones importantes del Parlamento del Mercosur va a tener sí o sí que ser emitido un documento también en guaraní, así como es emitido algún tipo de documento en castellano y en portugués. De la misma manera y con la misma importancia debe ser tomado también el guaraní. Esto se da tras un proceso de aproximadamente más de 10 años, desde el 96 que hablan, un poco menos de 10 años, perdón, desde el 96 hablan de que se había iniciado ya este proceso en el que participaron varios actores, inclusive los representantes parlamentarios del Mercosur aquí de nuestro país, también otras personas que tienen que ver con esta lengua. Estamos hablando del Ateneo de Lengua Guaraní, por ejemplo, que impulsó bastante este proyecto para que se le dé la debida importancia que se merece, indican. Y fue fundamental también la presidencia pro tempore del Uruguay, en este caso, ya que uno de sus referentes fue el que impulsó también, y durante su presidencia fue que se decidió esto. Este documento se va ya a legitimar mañana a través de la firma de un documento entre el presidente del Parlasur y autoridades del gobierno nacional. Se realizó hoy un acto, sí, en el Ateneo de Lengua Guaraní, donde hablaron referentes tanto de esta institución como también el mismo presidente del Parlasur. Bueno, dentro de este marco, el Parlasur va a hacer una selección de quienes van a oficiar de traductores.